Bueno, muchachos, entonces a continuación vamos a hacer nuestro primer ejercicio para que ustedes entiendan qué es lo que se debe y cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio nos da que está alimentado por una fuente de voltaje, cuya, cuyo valor es este que esté aquí, es decir, el voltaje V sub S es 10 coseno de 4t. Nos piden que calculemos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden que calculemos dos cosas. Uno, la corriente en el circuito, que como es en serie, no hay problema. Y dos, el voltaje en el capacitor. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Este es un circuito en el dominio del tiempo y usted lo podría hacer común y corriente como lo ha venido trabajando en circuitos 1. Aquí yo digo, esta es mi dirección de corriente I, acá hacen minúsculas porque es corriente alterna, y podría ser su mallita. ¿Sí? Voy a mostrarle cómo sería en el dominio del tiempo solo por mostrarles nomás. Sería menos 10 coseno de 4t más 5 ohmios multiplicado por la I minúscula más, aquí viene el problema, que el voltaje en un capacitor es 1 sobre C por la integral, aquí sí no sé cómo hacer integrales, entonces la integral de ¿quién? De la corriente. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, esto complica mucho el asunto, porque aquí ya estamos volviendo al cuento de meter integrales y ese tipo de cosas. Entonces, en el dominio del tiempo esto sería, bueno, y aquí pues, por supuesto, esto es igual a 0 y entonces esto es una ecuación diferencial, a pesar de que no la tengamos, es una ecuación diferencial. Entonces, esa es la razón por la que definitivamente nosotros no vamos a meternos por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, muchachos? Para resolver este circuito se lo resuelve de la siguiente manera. Cógese el circuito que está aquí, este circuito, y lo pasa al dominio de la frecuencia. Eso ya lo habíamos, ese concepto ya lo habíamos visto. ¿Qué es ese cuento de pasar al dominio de la frecuencia? Entonces vamos a escribirlo acá. ¿Qué significa pasar un circuito al dominio de la frecuencia? Entonces, primer paso. Los voltajes y corrientes se pasan a fasores. Segundo punto, los elementos pasivos, que son los elementos pasivos, la resistencia, el inductor y el capacitor, se reemplaza por su impedancia. ¿Listo? Eso es. Eso es lo que significa convertir ese circuito en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, dice, los voltajes y las corrientes se pasan a fasor. Ah, bueno, aquí omití otra cosa. Y es el punto número 3. Punto número 3. La respuesta se pasa de fasor al dominio del tiempo. ¿Listo? Entonces, el fasor se pasa al dominio del tiempo. Así de sencillo. Entonces, listo, ahí quedó bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a esto? Convirtamos este circuito que está en el dominio del tiempo. ¿Por qué está en el dominio del tiempo? Mire, porque aquí está la variable t presente. La variable t está presente. Esto está no es impedancia, esto es resistencia. ¿Y esto está en qué? En faradios. Eso no es impedancia.
Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de las impedancias? Entonces vamos a coger, como solo hay un voltaje, entonces convierto la fuente de voltaje. A ver quién me está escribiendo por acá. Listo. Vale, entonces dice, convierto la fuente de voltaje en fasor. ¿Cuál sería? Mire lo que estoy haciendo. Fasor, y lo voy a poner en negrillas, bueno, voy a poner fasor de B sub S. ¿A qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? Esta señal la voy a convertir a fasor. ¿Cómo me quedaría el fasor de esa señal? $10, ángulo de 0, ¿sí o no? Voltios. ¿Sí o no? Pues porque aquí no tiene ángulo de fase, mire. Para convertir 10 coseno de 4t, el ángulo es 0. ¿Ya estamos? Sí. Listo. Entonces continuemos. Ya hicimos el primer paso. Este es el primer paso. Vamos con el segundo paso, que los elementos pasivos, como la resistencia, inductor y el capacitor, se reemplazan por su impedancia. Entonces, la impedancia es Z, y le voy a poner Z sub R, va a ser igual a ¿quién? A la impedancia de la resistencia. La impedancia de la resistencia, ¿qué es igual? Nos dice, el texto nos dice que la impedancia de la resistencia es igual a la resistencia. Entonces nos queda 5 ohmios. Ahora vamos a calcular la impedancia del inductor. La impedancia del inductor Vamos a ver cuál es la impedancia del inductor. La impedancia del inductor va a ser igual, como su nombre indica, Z sub L, va a ser igual a J omega L. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace el cálculo? J, pues es la raíz de menos 1. Omega, ¿cuánto vale omega? 4. 4. ¿Y cuánto vale L? 0.1. Ay, no, no es L, esto es C. Espéreme, que aquí me equivoqué. Z sub C, impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor, ¿se acuerda que yo les dije que en primer lugar era menos J 1 sobre omega C? Sí, señor. Entonces nos va a quedar igual a menos J 1 dividido entre ¿quién? Entre omega, que es 4, por 0.1 faradios. Ay, ¿qué es que estoy escribiendo? 4 por 0.1 faradios. Listo, alarguemos esto un poquito acá. ¿Y ahí cuánto nos dará? Entonces hagamos la cuenta, pues. Multiplicamos 1 dividido entre 4 por 0.1. Esto nos da 2.5, ¿sí o no? 2.5 ¿qué? Ohmios, recuérdelo. Perdón. Menos J 2.5 ohmios. ¿Listo? Entonces no se olviden, aquí ya tenemos la impedancia de la resistencia, que es esta. La impedancia del inductor, que es esta, y entonces lo que hacemos es reemplazar nuestro circuito, así de sencillo, no es más.
Entonces ya no vamos a poner aquí 5 ohmios, sino 5 ohmios. ¿Por qué? Porque es una resistencia. Y ya no vamos a poner 0.1 faradio, sino que vamos a poner menos J 2.5 ohmios. Y ahora sí aplicamos las leyes, aplicamos la ley, las leyes de Kirchhoff, que es tomar esto, ¿dónde está? Tomar esto y